Ok, entonces estamos en condiciones de hacer este dibujito nuevamente, que habíamos hecho un diagrama similar para la electrostática, ¿no? Entonces acá tenemos los tres jugadores de la magnetostática, la distribución estacionaria de corriente estacionaria J, que es la fuente de campos magnéticos, los campos magnéticos, ¿no? BDR, y ahora este objeto, el potencial vector magnético, y estas cantidades están conectadas, ¿no? Ida y vuelta, por estas distintas expresiones. Si conocemos la densidad de corriente, entonces la ley de Biot-Savart me permite calcular el campo magnético como la integral de J, ¿no? Y, y del campo magnético, la densidad de corriente, vamos con la ley de Ampère, ¿no? Y la divergencia de B igual a 0. De nuevo, esto, como siempre les digo, ¿no? O sea, estas ecuaciones, si yo las leo así como están escritas ahí, me dicen, si vos conocés el rotor de B, perdón, si vos conocés el campo magnético B, tomás el rotor y calculás la corriente J. Pero en realidad uno las usa al revés, las usa como ecuaciones diferenciales. Uno conoce J, y estos son ecuaciones diferenciales para el campo magnético, ¿no? Junto con la divergencia de B igual a 0. Y estas tienen sus contrapartes integrales, ¿no? La ley de Ampère integral, que va a ser la que ustedes van a usar más en la práctica. Y el otro camino es ahora, lo que acabamos de ver hace un rato, como tengo este potencial vectorial magnético, puedo, conociendo la densidad de corriente, puedo calcular el potencial vector con esta expresión que acabamos de determinar, ¿sí? Que satisfacen las ecuaciones de Poisson, es mu0 sobre 4pi por la integral de J en el volumen. Eso me permite calcular A, y calculando el rotor de A, obtenemos el campo magnético, ¿sí? Es esta flecha. La divergencia de A siempre va a ser 0, por cómo está construido, ¿no? Y bueno, y también tengo una flecha que va de A a J, que es estas ecuaciones de Poisson, justamente, para el potencial vector, ¿no? Nabla cuadrado de A es menos mu0 por J. Que de nuevo, esta flecha va de A a J, pero uno las entiende como ecuaciones diferenciales para, conociendo J, resuelvo esas ecuaciones diferenciales y obtengo el campo vector, ¿no? Y de la que no hablamos ni vamos a hablar es de esta flecha que vuelve. Existe esta relación, pero es mucho más engorrosa de derivar y no nos va a aportar nada en esta materia, así que no la vamos a ver acá. Que sería la análoga en electrostática, del campo eléctrico al potencial escalar, uno iba integrando el campo eléctrico, ¿no? Menos la integral del campo eléctrico me daba el potencial. Bien, eso es como un resumen de los objetos y las relaciones entre ellos. En el resto de la clase vamos a introducir la idea de expansión multipolar del potencial vector, la idea de dipolo magnético, ¿sí? y los comportamientos de un dipolo magnético en presencia de campos magnéticos. Van a notar, es una analogía muy fuerte con lo que ya hemos estudiado para el campo eléctrico, ¿sí? De hecho, se basa fuertemente en esos resultados, todo esto. Entonces, habíamos visto hace un momento que el potencial vector magnético ADR lo podemos escribir como mu0 sobre 4pi por la integral de 1 sobre R recursiva por J, ¿no? Y acá, hace un rato preguntabas, Lautaro, quién era la R recursiva. Acá sí lo escribí más explícitamente, ¿no? 1 sobre R recursiva aparece, donde R recursiva es R menos R', ¿no? R es el punto donde evaluamos
el potencial vector, R' es el punto que estoy moviendo, ¿no?, por el espacio para calcular esa integral. En este caso estoy dibujando una corriente I que circula por un camino C, ¿no? En un momento vamos a limitarnos a ese ejemplo. Bien, entonces el chiste es que muy lejos de la distribución de corrientes, si me voy muy lejos, a grandes distancias, R' va a estar acotado, porque R' recorre esta distribución de corrientes, ¿no? Es un módulo, va a estar acotado, mientras que R me lo llevo muy lejos de la distribución de corriente, de manera que uno va a poder hacer una expansión en serie de potencias de 1 sobre R. ¿Sí? Y de hecho la expansión es la misma que ya hicimos, ¿no? Porque uno tiene esta función 1 sobre R cursiva, y ya habíamos visto esto hace mucho tiempo. Van a tener que ir a refrescarlo a la segunda, tercera clase, esto de las páginas 29 y 30, donde derivamos esta expresión, ¿no? 1 sobre R lo puedo expandir en potencias de 1 sobre R imprenta, y tiene esta pinta, donde estos P sub n de X eran los polinomios de Legendre, ¿sí? No importa quiénes son unas funciones que son conocidas y que me permiten escribir esto de manera más compacta nada más. Entonces, estos polinomios están evaluados en el coseno de alfa, donde el ángulo alfa es el ángulo entre R' y R. ¿Sí? Eso venía de este desarrollo en serie que lo pueden repasar en las páginas esas. Bien, entonces es conveniente no todavía, perdón. En un momento vamos a usar esta expresión, ¿sí? El coseno de alfa es el producto escalar entre R versor y R' versor. Entonces, para un lazo de corriente, como el que está dibujado en el esquemita, ¿no?, un hilo de corriente cerrado, por donde circula una corriente I, el potencial vector está dado por esta expresión, mu0 sobre 4pi por I, por la integral en ese camino cerrado de 1 sobre R recursiva diferencial de L'. ¿Sí? Es la expresión para el potencial en el caso unidimensional. Entonces, en esta expresión podemos reemplazar el 1 sobre R recursiva por su desarrollo en serie, y la sumatoria sale fuera de la integral junto con los 1 sobre R chiquita, ¿sí? Fíjense que tengo un 1 sobre R acá y el 1 sobre R a la n adentro de la sumatoria, entonces tengo este 1 sobre R a la n más 1. De la integral, en el camino cerrado, de R' a la n por P sub n en el coseno de alfa, integrados en este camino. ¿Sí? Bueno, esto es todo muy abstracto, uno puede escribir los términos de este desarrollo explícitamente, ¿no?, escribiendo estos polinomios de Legendre, reemplazándolos por quienes son, y lo que obtenemos entonces es mu0 por I sobre 4pi, por este corchete que tiene distintos términos del desarrollo. El término 1 sobre R queda con la integral en el camino cerrado del diferencial de L'. El 1 sobre R cuadrado multiplica la integral de R' coseno de alfa. Para 1 sobre R cubo tengo R' cuadrado por un medio de 3 coseno cuadrado de alfa menos 1. ¿Sí? Este es el polinomio P sub 2 de Legendre. Y así uno podría seguir escribiendo estos polinomios, ¿no? Entonces el primer término es el monopolo magnético, el segundo es el dipolo, el tercero es el cuadrupolo, y así. Ahora resulta que el monopolo se anula.
¿no? Porque la integral en un camino cerrado del diferencial de L' es cero. Es sumar ¿no? un vector que vuelve al mismo punto. Esta integral me da cero. Y esto tiene que ver con que la divergencia de B es cero, ¿no? Por eso no hay término monopolar en el desarrollo del potencial. Esto está dicho acá en el apunte de manera medio confusa, porque no dice consecuencia directa, pero no es que sea obvio de por cómo está escrito acá, ¿sí? Pero tiene que ver con esto que habíamos mencionado hace un rato, que debido a que la divergencia del campo magnético es cero, no hay cargas magnéticas, entonces no hay monopolos, ¿sí? Entonces este término se anula, como cabía esperar, si quieren. Entonces la contribución dominante va a ser el término dipolar, en general, salvo que se anule. Si se anula, será el cuadrupolar y así sucesivamente. Nosotros nos vamos a concentrar en el término dipolar, ¿sí? Vamos a encontrar una expresión más cerrada para ese problema. Entonces, primero se anula, el término dipolar lo vamos a llamar a sub 1, es mu 0 por i sobre 4πr cuadrado, ¿no? 4πr cuadrado, por la integral de r' coseno de alfa. Esto es lo que escribimos acá. Entonces ahora sí, acuérdense que alfa es el ángulo entre R y R', ¿no? Entonces, el producto escalar de R versor por R' es el módulo de R versor que vale 1 por R' por el coseno de alfa, ¿no? Entonces, esto es lo que aparece en la integral y resulta piola escribir eso de manera vectorial, ¿no? Entonces me queda el potencial vector es mu 0i sobre 4πr cuadrado por la integral ahora de este producto escalar de R versor con R'. Y esto integrado en todo el camino en donde circula la corriente. Bien, esto es una expresión para el potencial escalar, donde uno tendría que resolver esta integral, ¿no? Para calcularlo, pero hay una forma más interesante de escribir este resultado. Y para eso vamos a tener que darle una vuelta de tuerca, ¿sí? A esta integral. Vamos a tener que reescribir primero este producto escalar y esta integral de alguna manera. Entonces el truco es usar un corolario del teorema de Stokes que dice que para un campo escalar cualquiera, la circulación del campo escalar en un camino cerrado, ¿sí? La integral de u de r en un camino cerrado C, es igual a menos la integral de superficie del gradiente de ese campo escalar, vector diferencial de S. ¿Sí? Entonces, si uno elige ese campo escalar de esta manera, ¿sí? Si este campo escalar es un vector C por R, en donde C es un vector constante, y en un momento lo vamos a identificar con el versor R, ¿sí? Porque es esto lo que queremos escribir acá. Entonces, si el campo escalar es C por R, entonces la circulación de U, ¿sí? En un camino cerrado es la circulación de C por R en el camino cerrado. Y esto va a ser igual a menos la integral de el gradiente de C por R, vector diferencial S. Entonces el gradiente de C por R, fíjense, lo podemos describir de una manera mucho más sencilla, porque ¿quién es?
C es un vector de componentes C sub X, C sub Y y C sub Z constantes, ¿sí? R, bueno, es el vector posición de componentes X y Z. Y nabla es el operador de siempre, ¿no? El de las derivadas. Entonces, nabla de C por R es nabla de Cx por X, Ci por Y, más Z por Z. Entonces, si yo aplico el gradiente a este escalar ahora, las constantes Cx, Ci y Cz salen afuera de la derivada. Entonces me queda C sub X por nabla de X, más C sub Y por nabla de Y, más C sub Z por nabla de Z. Y las derivadas, digamos, aplicadas a cada una de las componentes, lo que me da es el versor, ¿no? Es como tomar la derivada X, la derivada Y de X me da 0, la derivada Z de X me da 0, solo sobrevive la derivada X de X que vale 1, y eso entonces me da X versor. Entonces, el resultado de esto es Cx por X más Ci por Y más Z por Z versor. Y esto no es ni más ni menos que C, ¿no? el vector C. Entonces, esta cosa que tengo de este lado de la integral, el gradiente de C por R, es ni más ni menos que C, la constante. Entonces, reescribiendo esto, ¿sí? Tenemos que la integral de la circulación de C por R en el camino cerrado es menos la integral de superficie de este objeto, que lo reemplazamos por C, vector diferencial S. Como C es una constante en esta integral, lo puedo sacar afuera, y me queda el producto vectorial de C por la integral en la superficie del diferencial S. Entonces, como les anticipaba recién, la constante para nosotros va a ser R versor, ¿no? R versor es el versor en la dirección del punto donde estoy evaluando el campo. Es una constante. El que cambia es R', ¿no? Entonces, vale identificar el reversor con esta constante. Si hacemos eso, lo que tenemos es que la integral de circulación de R versor por R', que es la que queremos calcular, es menos R versor por la integral del diferencial de S'. Entonces, esta integral le podemos poner un nombre. ¿Sí? Es la integral sobre la superficie. Esta es una superficie abierta, ¿sí? Es una superficie que tiene borde C. Del diferencial de superficie. Entonces a eso lo vamos a llamar S vector, ¿sí? Es un vector que define de alguna forma esta integral de superficie. ¿Está? Entonces escribiendo esta integral como S vector, lo que tenemos es que la integral de R versor por R' es el producto vectorial de S por R versor. Y acá invertí el producto vectorial y me llevé este signo menos, ¿no? Porque lo que tenía escrito allá arriba era menos R versor por S, pero bueno, como es la inversa del producto vectorial es su negativo, se va el signo. Entonces con esta forma tan linda de escribir esta integral tan fea, ¿no? Fíjense lo que hicimos. O sea, teníamos esta expresión para el potencial, donde aparecía esta integral, ¿no? Medio feucha. Lo que hicimos fue reescribirla de esta forma linda. Entonces el potencial vector es mu0 por i sobre 4pi r cuadrado, S vector por R versor. Y entonces uno puede definir lo que vamos a llamar el momento dipolar magnético M, un vector M, que va a ser el producto de la corriente por el vector de superficie, ¿sí? Y por ese vector, o I por la integral de S en la superficie S. Entonces, con esta definición, el potencial vector de
¿no? El término dipolar es mu0 sobre 4pi, el momento dipolar, por R versor sobre R cuadrado. ¿Está? Esta expresión compacta y vectorial, que si yo conozco el momento dipolar, automáticamente ya conocemos el potencial vector, ¿sí? Entonces va a ser muy útil este resultado. Sobre todo el campo magnético de este potencial, que lo vamos a calcular en un momento. Bien, lamento que es medio cuentera esta clase y que, bueno, parece que damos muchas vueltas, pero si quieren, recapitulemos un segundo. Lo que hicimos en esta segunda parte fue el desarrollar en series de potencias de 1 sobre R, ¿no? La función 1 sobre R recursiva que aparece en la expresión para el potencial vector. Vimos que el término monopolar se anulaba y que el término más importante es el dipolar. Lo que hicimos a continuación fue escribirlo para un lazo de corriente, ¿sí?, que circula por un hilo cerrado, y reescribir la integral que aparece en esa expresión de manera ingeniosa, ¿sí?, para que quede esta expresión tan compacta y linda, que además tiene como un significado físico más claro, ¿no? Porque acá aparece este momento dipolar, que también lo vamos a calcular dentro de un momento. No veo que haya preguntas. Entonces, algunas observaciones interesantes. Primero, para un lazo de corriente plano, o sea, si este camino puede estar en el espacio, ¿no? Puede tener una forma fea, si quieren, curva y que ocupe un volumen, pero si está en un plano, entonces todos los diferenciales de S son paralelos, ¿no? Porque la superficie, puedo pensar en una superficie que esté contenida en el plano, con los diferenciales de S apuntando todos en la misma dirección, con lo cual el módulo de este vector S es el área, ¿no?, en ese caso, del circuito. Otro punto interesante es que este momento dipolar magnético es independiente del origen de coordenadas, ¿sí? Esto es así porque, no sé si lo recuerdan, pero cuando vimos el desarrollo del potencial electrostático, una cosa que había surgido es que el, el momento dipolar eléctrico podía depender del origen de coordenadas que uno tomara, a menos que el momento monopolar se anulara. En ese caso era independiente del origen. Bueno, en el caso del momento magnético, el monopolo magnético siempre es cero, con lo cual, en ese argumento, el momento dipolar resulta independiente del origen de coordenadas, ¿sí? Lo cual lo hace muy práctico, realmente. Bien. Tercera observación: si este momento dipolar es distinto de cero, no se anula, entonces el término dipolar, que está definido por esta expresión, es el término dominante en la expansión multipolar del potencial. No quiere decir que el potencial sea igual a esto, ¿sí? Como siempre, esto es una aproximación a grandes distancias, pero no es exacto, y a medida que me acerque al circuito, empezaré a ver otras contribuciones, ¿no?, al potencial vector cuadrupolar y octupolar y así. Cuarta observación: uno puede pensar de la misma manera que lo hacíamos para el dipolo eléctrico, ¿no? Uno puede pensar en un dipolo magnético ideal. Un dipolo magnético puro es un dipolo cuyo potencial vector está dado por esta expresión y ninguna otra corrección, ¿no?
no tiene otros términos el potencial. Y se define tomando un límite en donde el área del lazo de corriente se hace infinitesimal y la corriente se ve infinito, de manera que el producto de ambos sea constante, ¿sí? Entonces, si pensamos en una espira, ¿no?, que tiene una superficie S y una corriente I, y achicamos ¿no?, la superficie de la espira, a medida que aumentamos la corriente para que M sea constante, lo que obtenemos es un potencial dipolar que vale en todo el espacio, eventualmente. Es lo mismo que uno vería cuando lo ve desde muy lejos, ¿no? Ve que esta superficie es muy pequeña. Ok. Acá, lo que van a ver en el apunte es que intercalé dos páginas, que es esta página 173' y 173 segunda, porque el año pasado había surgido de algunos de ustedes una pregunta sobre esta definición que hacemos del vector superficie. Porque en principio, cuando lo que está unívocamente definido es el camino donde circula la corriente, ¿no? Yo tengo un circuito C, en donde circula una corriente I. Y ahora la superficie S, que tiene como borde a ese camino, no es única, ¿no? O sea, uno podría pensar distintas superficies que tienen el mismo borde. Entonces, ¿qué pasa con esta definición, ¿no?, si yo uso otra superficie? Bueno, por ahí se acuerdan de matemática, no sé si les habrán demostrado esto en mate o no. Yo acá lo que hice fue escribir una demostración de que el flujo a través de dos superficies de igual borde es el mismo, ¿no? O sea, si el borde no cambia, yo tengo una superficie S1 y una superficie S2 diferente, el flujo a través de ambas es el mismo, ¿no? Eso lo puedo demostrar, tiene que ver con los teoremas integrales. Bueno, es lo que está demostrado ahí. No me voy a detener en hacer la cuenta ahora en clase porque no es complicada, simplemente una cuenta de análisis. Pero qué sé yo, es linda también de hacer y de mirar. Si la quieren pegar una ojeada, ahí está. Nosotros vamos a seguir con el resto de la clase, que ya falta poquito, faltan unas páginas. Bien. Por último, el dipolo físico, ¿no? El dipolo ideal es un dipolo puntual. El dipolo magnético físico es algo que tiene la forma de una espira circular de corriente, por ejemplo, ¿no?, en donde si yo estoy lejos voy a ver un momento dipolar, pero cuando me acerco voy a ver líneas de campo que tienen esta pinta, ¿no? Ok, vamos a ver ahora, volvemos a la expresión del vector, potencial vector, para un dipolo M, y vamos a calcular el campo magnético, ¿sí? Campo magnético es el rotor de esta expresión. A ver, un segundito. Me estaba congelando, alguien había dejado la ventana abierta. Está fresco, ¿eh? Y entonces le vamos a tomar el rotor a esta expresión, y para que sea más sencillo, lo que vamos a hacer es elegir un sistema de coordenadas que nos facilite la vida. Vamos a pensar en un dipolo M, entonces, que está en el origen, y vamos a elegir el sistema de coordenadas de manera que el eje Z esté alineado
con el momento dipolar m, ¿no? Entonces, el vector m va a ser el módulo m por z versor. Y vamos a usar un sistema de coordenadas esféricas, en principio, ¿sí? Para describir esto. Ahora, lo que me aparece en el potencial vector es este producto vectorial de m por r versor. Entonces, si yo calculo, fíjense, m apunta en z versor, ¿no? Y r versor es el versor en la dirección de r vector, que me da la posición del punto en el espacio, donde estamos evaluando el potencial. Entonces, ese producto vectorial, m por r, es m por z versor por r versor, ¿sí? Y esto es el seno de θ por φ versor, en las coordenadas esféricas. Entonces, esto lo vamos a reemplazar en el potencial vector. Tenemos esta expresión que es mu0 sobre 4pi, m seno de θ sobre r cuadrado, en la dirección de φ versor. Esta cosa, fíjense, es una, ¿cómo se dice? Una componente en la dirección φ, que depende de r y de θ, pero no de φ. ¿Sí? Y las otras componentes no aparecen, ¿no? En el potencial. Entonces esto está bastante piola. Para calcular el campo magnético tomamos el rotor de A y lo escribimos en coordenadas esféricas, ¿sí? Esto lo fui a buscar a alguna tabla y está escrito para un vector A que tiene componentes A sub φ, A sub R y A sub θ, ¿no? Pero en nuestro caso, A sub θ y A sub R son 0, entonces estos términos mueren. Solo van a sobrevivir los términos donde aparezca A sub φ, que es la única componente que tengo. Y esos están derivados con respecto a θ y con respecto a R, ¿no? En el rotor siempre aparecen las derivadas cruzadas. Bien, entonces reemplazo a sub φ por lo que es esta cosa, saco afuera de las derivadas las constantes, que son mu0 sobre 4pi y m, ¿sí? Salen afuera, y en el corchete me quedan las derivadas en cada una de las componentes donde las tengo, ¿no? En r versor y en θ versor. Son estos dos términos. Bien, entonces calculando las derivadas con respecto a θ y con respecto a r de los campos que tengo ahí adentro, ¿no? En este paréntesis y en este otro, obtengo una expresión que podemos simplificar un poquito, queda escrita de esta manera. ¿Sí? El campo magnético es mu0 sobre 4pi m sobre r cubo por una componente en r versor más una componente en θ versor. Bien, este es el campo magnético entonces que estamos buscando, pero está escrito en un sistema de coordenadas particular, que es este sistema de coordenadas esféricas que elegimos por conveniencia. Se puede reescribir esto con un par de truquitos de manera vectorial para tener una expresión del campo que sea independiente del sistema de coordenadas. ¿Sí? Esto es análogo completamente a lo que ya habíamos hecho para el potencial de el campo de un dipolo eléctrico. ¿Sí? Si lo van a buscar allá atrás, van a encontrar una cuenta similar. Así que está escrita acá en detalle, pero básicamente lo que uno hace es reescribir esto en forma vectorial en función de m y r. Entonces, esta es la expresión, ahora sí, del campo magnético vectorial, que es independiente ahora del sistema de coordenadas, ¿no? Porque están explícitamente los vectores m y r, con lo cual los puedo escribir en el sistema que se me antoje, ¿no? Y la expresión vale igual. Bien. Ya estamos sobre la hora, pero me gustaría terminar con estas dos páginas que faltan. Entonces,
Lo que vamos a hacer ahora es resolver el problema de un dipolo en presencia de un campo magnético, ¿sí? Porque esto va a ser clave para las clases que vienen. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un dipolo magnético en presencia de un campo magnético externo? Va a aparecer un torque y una fuerza en principio, ¿no? Entonces, para calcularlo, imagínense que tiene una espira cualquiera, ¿sí? Con una forma curva arbitraria por donde circula una corriente. Bueno, en ese problema yo podría discretizarlo, ¿no? O pensarlo como una colección de pequeñas espiras rectangulares, en donde la corriente en una dirección de una espira cancela a la corriente en la otra dirección de la espira adyacente, con lo cual reconstruyo, ¿no?, el camino externo con estos rectangulitos. Entonces, dado que uno puede pensar el caso general de esa manera, lo que vamos a hacer es resolver este caso particular de una espira rectangular en presencia de un campo magnético. Y lo que tenemos acá es, por ahí es difícil de visualizar, ¿no?, pero tengo un sistema de coordenadas con un eje X y Z, y la espira está orientada de tal manera que el eje X pasa ¿no?, por el medio de la espira, y podemos pensar que la sujetamos de estos dos puntos para que pueda girar, ¿sí?, alrededor del eje X. Entonces, por esta espira circula una corriente I, y vamos a suponer que hay un campo magnético B en la dirección de Z versor. ¿Sí? La espira tiene lados laterales de una longitud A y lados transversales de longitud B. Bien, acá está un poco descrito con palabras para entender mejor este dibujo. No sé si queda claro, pero la orientación es tal que los lados B, o sea, estos lados largos, son paralelos al eje X, y estos lados A, ¿sí?, que definimos como laterales, tienen un punto medio sujeto, si quieren. Entonces la espira puede girar con respecto a esos puntos. Y imaginemos que en un momento dado tiene una inclinación dada, ¿sí? O sea, tiene un ángulo θ con el eje Z, de manera que el versor de superficie S por Z versor me da el coseno de θ, ¿no? Bien, acá entonces me tomé el trabajo de dibujarla también vista desde el eje X y vista desde el eje Y. Si yo la miro desde el eje X, lo que veo es el lado de la espira, ¿no?, el lado cortito. Entonces, eso es lo que está dibujado acá, inclinado, con un momento dipolar M, ¿no?, que apunta perpendicular a la espira, y que forma un ángulo θ con la dirección Z, que es donde apunta el campo magnético. Entonces, si yo miro desde el eje Y, es decir, desde este eje, lo que vemos es la espira rectangular ahora tiene una orientación inclinada, ¿no?, pero vemos los lados B y los lados A de la espira con cierta inclinación. Entonces, sobre cada tramo, como sobre la espira ahora circula una corriente I, sobre cada tramo de la espira va a haber una fuerza, ¿no? Eso lo vimos la primera clase, que introdujimos campos magnéticos hace unas 2 clases atrás. La fuerza sobre un segmento de corriente, habíamos visto que era la integral, era la corriente, y por la integral del diferencial de L, vector campo magnético. Esto vale para cada tramo, ¿sí? Acá los designé con más menos X y más menos Y, para identificar las fuerzas que actúan sobre cada uno de estos segmentos, ¿no?
Entonces, la fuerza más X es la que actúa sobre el segmento, ¿sí?, que está del lado del eje X más, y F menos X es ¿cómo se llama? El lado de la espira que está del lado del eje X menor que 0, ¿no? Lo mismo para el eje Y. La fuerza sobre los laterales, F más X y F menos X, son opuestas y de igual signo, ¿no? Porque si yo calculo este producto vectorial, fíjense, el diferencial de L, ¿no?, apunta, por ahí es mejor verlo, a ver en cuál dibujo, en este quizá. Sí. Es difícil de ver, ¿no? Porque este vector Y no está en el plano XZ, ¿no? Está en realidad inclinado. Estamos hablando de este lado. Si yo hago el producto vectorial de Y con B, que es lo que aparece acá, ¿no?, la fuerza va a ser un vector que apunta hacia afuera de la espira a lo largo del eje X, y su magnitud va a ser el producto de la corriente por la longitud del segmento por el campo magnético, ¿no?, al hacer esta integral. Y del otro lado voy a tener una fuerza opuesta, pero de la misma magnitud, porque la corriente es la misma, el campo es el mismo, y la longitud del segmento es la misma también. Entonces tengo dos fuerzas, F más menos X, de sentidos opuestos e igual módulo, a lo largo del eje X. Estas fuerzas tienden como a estirar la espira, ¿no? Pero si la espira es de un conductor rígido, digamos, no se deforma, entonces sencillamente lo tienen tirante, ¿no? Las otras dos fuerzas son más interesantes porque la fuerza F más I y la fuerza menos I apuntan en sentidos opuestos también, pero no están actuando sobre la misma línea. Entonces, estas fuerzas van a ejercer un torque, ¿sí?, sobre la espira. Y ambas ejercen un torque en el mismo sentido, ¿no? La fuerza F más I va a ejercer un torque que sale de la pantalla, y la fuerza F menos I ejerce un torque que también sale de la pantalla. Entonces vamos a escribir eso explícitamente. Primero calculamos esas fuerzas. F más I menos I van a ser las integrales, ¿no?, de el segmento multiplicado vectorialmente por el campo magnético. Acá lo escribí en sus componentes para hacer esa cuenta, y eso me da vectores de módulo I por B. B chiquita es la longitud del segmento y B grande es el campo magnético, I por B, en la dirección más y menos de Iversor. ¿Está? Bien. Entonces el torque tau más y tau menos que generan esas dos fuerzas, recordemos de física 1, el torque era el producto de el punto de aplicación de la fuerza multiplicado vectorialmente por la fuerza. En este caso el vector R más y el vector R menos me definen dónde están actuando F más I y F menos I. Y si yo calculo ese producto vectorial, el módulo de R más es un medio de A, y el módulo de la fuerza es F más I, y está multiplicado por el seno del ángulo que subtienden ambos vectores, que es θ. Entonces tenemos un medio de A por F por el seno de θ, donde la fuerza está dada por esta expresión, ¿sí? Y fíjense que acá vemos, entonces, sumar los torques que apuntan en ambas direcciones, en la misma dirección. Entonces tenemos dos veces el valor del módulo del torque, se cancelan los submedios, y me queda el producto de la corriente I por las longitudes de los segmentos A y B por el campo magnético,
B grande por el seno del ángulo, seno de tita, en la dirección de X versor, que es el eje de rotación. Este A por B es la superficie, ¿no?, de la espira, con lo que podemos escribir I por A por B como el momento magnético, ¿no?, el momento dipolar magnético de la espira. Entonces el torque escrito reemplazando, ¿no?, estas cantidades por su expresión en términos del momento magnético, lo que tenemos que el torque es m por b por el seno de tita en la dirección de X versor. Y esto, vectorialmente, uno lo puede escribir como el producto vectorial de m por b, ¿sí?, porque es el producto de los módulos por el ángulo entre ellos, bueno, en la dirección de X. Entonces esta expresión para el torque es bien general. Nosotros la dedujimos para una espira rectangular, pero uno puede argumentar que cualquier espira la puedo componer como una suma de rectángulos. También se puede mostrar directamente para una espira de forma arbitraria esta relación, pero no lo vamos a hacer acá. Y por otro lado, para terminar, la fuerza sobre la espira, la fuerza neta, va a ser 0, ¿sí? Porque como vimos, las fuerzas tanto en X como en Y, perdón, acá están, son iguales y opuestas, ¿sí? Entonces la fuerza neta, cuando uno suma las fuerzas en los 4 segmentos sobre esta espira rectangular, me va a dar 0. Esto vale en un campo uniforme, ¿sí? No recuerdo si lo había aclarado desde el vamos, pero estamos pensando que este campo magnético en donde está sumergida la espira es un campo magnético uniforme. Si no fuera uniforme el campo magnético, aparece también una fuerza no nula, análoga a lo que sucedía con los dipolos eléctricos. No sé si lo recuerdan, pero eso lo habíamos calculado para el dipolo eléctrico. No lo vamos a hacer para este caso, porque vamos a rumbear para otro lado. No vamos a necesitar ese resultado, así que me pareció que no aportaba demasiado. Bien. Terminamos la clase con este tema. Resumiendo un poco, introdujimos la idea del potencial vectorial magnético, ¿sí? Vimos que eso era posible gracias a que la divergencia de B del campo magnético es 0. Vimos algunas propiedades de este potencial magnético, vimos que había una arbitrariedad en su definición y que una forma práctica de aprovechar esa arbitrariedad era setear la diferencia del vector a 0, perdón, la divergencia a 0. ¿Por qué? Porque eso nos dejaba escribir unas ecuaciones diferenciales para A que eran iguales a las ecuaciones de Poisson que ya hemos resuelto. Entonces podíamos aprovechar esos resultados previos, ¿sí? Eso fue la primera parte de la clase. Y en la segunda parte vimos el desarrollo multipolar de ese potencial vectorial, análogo al desarrollo del potencial escalar electrostático. Y bueno, introdujimos la idea de dipolo magnético y vimos que en presencia de un campo magnético, un dipolo magnético experimenta un torque que lo hace girar hasta orientarse en la dirección del campo magnético, ¿no? Eso es algo similar a lo que ocurría con los dipolos eléctricos en electrostática. Bien. No sé si tienen preguntas. Por mi lado sería el fin de la clase esta.